Tema que tenemos para el día de hoy es anticoncepción postparto. Y al empezar la agenda que vamos a desarrollar esta mañana, en primer lugar vamos a referirnos al marco contextual, luego al MELA o el método de la lactancia y amenorrea. Luego vamos a hablar del dispositivo intrauterino. Seguimos con la progestina inyectable, luego los implantes y terminamos con bloqueo tubario. El concepto de anticoncepción. La anticoncepción, jóvenes, es el empleo de un método anticonceptivo por la mujer, por el hombre o por la pareja antes del primer embarazo, en el intervalo intergenésico, o sea, entre embarazo y embarazo, y en el posparto. El objetivo de la anticoncepción es prevenir los embarazos no deseados. ¿Ven ustedes cómo entonces sintetizamos el concepto que ustedes tienen que conocer, que ustedes tienen que manejar? Pero al lado de este concepto que es anticoncepción, hay un término mucho más amplio, hay un gorro mucho más amplio, que es el de planificación familiar. La planificación familiar es el derecho de toda persona de decidir de manera responsable e informada sobre el número de hijos que desea tener, sobre el espaciamiento de los embarazos, ¿no? Este entonces es el ejercicio de un derecho que es independientemente del concepto de género y estado legal o social de las personas. Entonces, al lado de ese marco conceptual que es la anticoncepción como método, tienen ustedes un espacio mucho más amplio que nosotros denominamos, que el Estado denomina como planificación familiar, como un derecho que tienen todas las personas y todas las parejas de decidir, de definir el número de hijos que desean tener y el espaciamiento de los mismos. Entonces, hoy día, nosotros tenemos, cuando hablamos de anticoncepción, tenemos nosotros la posibilidad de ubicarlos en el marco de lo que significa la salud sexual y reproductiva de las personas. La salud sexual y reproductiva de las personas es un término y un concepto mucho mayor. Y la planificación familiar o la anticoncepción es parte de la salud sexual y reproductiva de las personas, que nos sirven en este momento para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que miran el 2030. El mundo civilizado, la Organización Mundial de la Salud, ha definido los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Y el objetivo 3 y el objetivo 5 son los que tocan el tema. El objetivo 3 se refiere a bienestar y el objetivo 5 se refiere a conceptos de género. Entonces, hoy día, nosotros podemos ofrecer dentro del marco de lo que es la salud sexual y reproductiva y dentro de las perspectivas y objetivos del desarrollo sostenible a la población anticoncepción inmediatamente después de un evento obstétrico. Y cuando hablamos de evento obstétrico nos referimos al aborto y nos referimos al parto. El tema es básicamente el parto, pero no podemos dejar de lado de poner también un término mayor que se llama evento obstétrico.
Pero también nosotros podemos ofrecer estas alternativas en el periodo de intervalo. Es decir, a aquella mujer que entre embarazo y embarazo desea planificar su familia, desea definir el número de los hijos, de lo que ella desea tener o que la pareja desea tener. En ese sentido, este aspecto que tiene que ver en anticoncepción post-evento obstétrico o post-parto, tiene un objetivo muy claro: evitar las muertes maternas. O sea, se planifica para que la mujer no se exponga a esa situación de riesgo, y el objetivo final es disminuya, que mejore este indicador que es la muerte materna. Pero por otro lado, pasa esto por evitar los embarazos no deseados. Todo esto se ubica en lo que llamamos política pública. Política, saben ustedes, que es la intención, es el deseo de lograr aspectos que se anticipan a una situación, a una realidad, ¿no? Es adelantarse, ¿no? Entonces, en anticoncepción posparto, en anticoncepción post-evento obstétrico, esto lo ubicamos en el marco de lo que significa políticas públicas, que es la atención de las personas en decenas, en cientos, en miles. Hablamos de política pública cuando intentamos resolver el problema de muchos, de cientos. Y esto indudablemente, cuando se ubica en política pública, atendemos la salud de las personas, de la mayoría de las personas que forman parte, en este caso, de nuestro país. El impacto es la mejora del indicador que mide la situación de salud de la mamá y del niño, de la mamá y del recién nacido. Entonces, la anticoncepción lo ubicamos en el marco de lo que es la política pública, no es una situación que escapa a este contexto para mejorar este indicador sanitario. La anticoncepción, como habíamos adelantado, se puede hacerse en post-evento obstétrico, después del aborto y después del parto, ¿no? Requerimos nosotros mostrar a la población la posibilidad de que acceda a estos servicios, y al acceder a estos servicios pueden tener entonces al alcance de nuestra población de los diferentes métodos de planificación familiar o de anticoncepción. Para que de esta manera la población sepa que todo evento obstétrico puede tener sus niveles de riesgo, ¿no? Para que sepa la población que tiene alternativas, cómo planificar su familia, cómo espaciar o limitar los embarazos subsiguientes, y para que accedan y sepan cómo manejar los diferentes métodos anticonceptivos, ¿no? Hoy día, entonces, la población no solamente en cualquier momento de su vida reproductiva, en el periodo de intervalo, puede tener la opción, sino fundamentalmente debe tener la opción que después de un parto o después de un aborto, en ese momento de mayor motivación, pueda tener una alternativa anticonceptiva. La anticoncepción posparto, entonces, es el acceso de una persona a un método anticonceptivo elegido en una etapa posterior al evento, como es al parto o a una cesárea, ¿no? Y antes que la paciente salga de alta o se vaya del servicio de salud, ¿no? Esta medida permite a la mujer posponer un nuevo embarazo
usar un método anticonceptivo temporal o definitivo, ¿no? Y nosotros como prestadores de servicios de salud tenemos la obligación de orientar, de aconsejar, de hacer educación para la salud, de sugerir, proponer y luego suministrar un método anticonceptivo después del aborto o después del parto. Porque este momento, después de un aborto que es un fracaso, o después de un parto, que es también la alegría de la mujer y de la pareja, pero también hay en la mente de la parturienta la idea que fue un hecho bastante duro y bastante traumático y que no debería repetirse en corto tiempo. Tiene este momento de mayor motivación como para pedir, como para solicitar y como para acceder a un método anticonceptivo antes que sea dada de alta del servicio de salud. Entonces, la anticoncepción postparto se presenta, se centra en la presencia de embarazos, en la búsqueda de evitar embarazos no deseados, de evitar el espaciamiento o embarazos en tiempos muy cortos, intervalos muy cortos. Debe garantizarse la anticoncepción postparto por lo menos 1 año o 12 meses en que la mujer no salga embarazada. Porque si sale embarazada en un periodo demasiado corto, en el lapso de 1 año después del parto, a esto denominaremos nosotros periodo internatal corto. Y saben ustedes que en el periodo internatal corto, y está demostrado científicamente, no solamente se deteriora la salud de la mujer, sino también las condiciones de los niños en su desarrollo son muy limitados y con muchos problemas. Los programas de anticoncepción postparto, entonces, definen estrategias, no solamente para acceder al método, sino para hacer un seguimiento y buscar los mejores resultados en los años subsiguientes del parto que ha tenido la paciente, que ha tenido la mujer, ¿no? Es decir, o se orienta mucho a espaciar el tiempo entre nacimientos, que el intervalo entre nacimientos sea más de 2 años, que es lo ideal, ¿no? Para que una mujer pueda tener otro embarazo, ¿no? Esto en el marco de lo que significa la explicación y la libre decisión de las personas, de la pareja y de manera particular de la mujer. En los últimos años se han efectuado estudios, se han analizado los diferentes programas de anticoncepción y de planificación familiar, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión que el 95% de las mujeres en el primer año no quieren un embarazo en los próximos 2 años. O sea, la mayor parte de mujeres que tienen su parto no desean embarazarse inmediatamente, ¿no? Para ello, entonces, requieren ellos o ellas acceder a un método anticonceptivo, ¿no? No tienen ellas la voluntad de embarazarse inmediatamente y entonces requieren del método anticonceptivo, requieren del apoyo médico, no solamente de orientación, sino de ofrecerle la alternativa para que se cumpla este deseo de nuestras madres, de nuestras mujeres. Por otro lado, la anticoncepción, deben saber ustedes, evita en más del 30% las muertes maternas y el 10% de la mortalidad infantil, ¿no? Si la mujer logra espaciar los nacimientos, miren ustedes entonces, esto se está
perfilando como una estrategia que evita las muertes maternas y evita la mortalidad infantil. Ahí entonces está la razón, la ventaja por el cual hay que trabajar en este tema. Muy bien. Luego del contexto general, el segundo punto que hemos ordenado es el método anticonceptivo conocido o más conocido como MELA, ¿no? Que es el método de la lactancia y de la amenorrea, y que es un método natural, ¿no? Es un método natural con el cual la mujer se puede cuidar, puede evitar los embarazos, si es que se orienta que haya un método anticonceptivo, pero a partir de la estimulación de la lactancia materna exclusiva, ¿no? La lactancia materna exclusiva. Para que este método funcione, se requiere que haya una lactancia materna exclusiva, que no se utilicen otros tipos de leche o complementos para la alimentación del niño. Y este método tiene la ventaja de no interferir con la lactancia materna, no afecta la calidad ni la cantidad de la leche materna y no afecta el crecimiento ni el desarrollo de la lactancia. Hay otros métodos que se pueden usar en este periodo, en esta etapa de la mujer. Pero destacamos nosotros la importancia de este método porque es natural, no le cuesta nada, va a gozar de los beneficios de la lactancia materna y va a tener la posibilidad que durante 6 meses, durante un año o más, esté protegida la mujer de manera natural, ¿no? Este método se basa en que el bebé, al succionar el pezón, va a motivar, va a llevar a una mayor producción de prolactina, ¿no? Y al producirse la prolactina, esta hormona actúa sobre los ovarios evitando la ovulación. Evita la ovulación. La mujer no ovula, entonces no habrá la posibilidad de embarazo, ¿no? Una de las ventajas de este método es que no trae efectos colaterales y su tasa de fracaso 0.5 es bastante baja. Es decir, si la mujer lo practica de manera ordenada, si ustedes como médicos orientan que haya lactancia materna exclusiva, la mujer va a estar protegida 6 meses o un año con toda seguridad. En las zonas rurales lo practican mucho. Solamente con la práctica, con la transmisión de conocimiento de generación a generación se practica esto y les va bien. Entonces ustedes, teniendo este método a su alcance, pueden explicarlo mejor, pero buscar y garantizar que sea una lactancia materna exclusiva. Pero este método natural también tiene algunas desventajas. Su desventaja es su uso por tiempos limitados, con seguridad, de repente 6 meses. Algunos van hasta el año, pero con 6 meses con mucha seguridad. Pueden ustedes después buscar métodos más seguros, ¿no? Pero por otro lado, es desventaja que no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Eso ustedes lo saben muy bien. Bien, luego de revisar el MELA, tenemos otro método que se usa en el posparto, que son los dispositivos intrauterinos. Y esto también son métodos muy antiguos, muy conocidos, que vamos a hacer una breve revisión por la importancia que cobra en la etapa posparto. Miren ustedes, el dispositivo intrauterino es un cuerpo extraño, es un cuerpo pequeño, flexible, que se ubica en la cavidad uterina, que puede ser de material plástico y que puede tener diferentes formas, ¿no?
Este dispositivo se inserta en la cavidad uterina y al insertarse en la cavidad uterina hay una reacción del endometrio que da el fundamento de la acción anticonceptiva. Fíjense ustedes, el dispositivo intrauterino ha pasado por diferentes generaciones, pero los primeros dispositivos intrauterinos se usaron en animales, en caso del Asia, el desierto, ¿no? En la sociedad muy antigua, el uso de pesáreos en camellos. Pero después también, Hipócrates diseña pesarios que los usa en la mujer. Y durante esta etapa, la historia describe entonces el uso de dispositivos intrauterinos, ¿no? Es un método entonces muy antiguo que se usaba con resultados anticonceptivos. Pero fue recién en el siglo XIX donde surge el DIU utilizando el hilo de seda, dándole la forma al hilo de seda para forma de anillo, darle la forma de anillo e introducirlo en la cavidad uterina, y allí tenían la acción anticonceptiva. Se usó inicialmente también las guías o los filamentos, pero después los retiraron porque decían esto produce infección, genera el riesgo de infección. Entonces, en la primera generación de anticonceptivos tienen ustedes en el año 1928 los anillos de Grafenberg. Es una forma de anillo, no tiene filamento, ¿no? Y luego en el año 1934 surge el anillo de Ota. El anillo de Ota. Entonces, en el anillo de Ota ya contiene oro y plata, ¿no? Y luego tenemos nosotros la segunda generación. En el año 60, miren ustedes, surge el espiral de Margulies. Pero era un dispositivo bastante tosco. El plástico, el polietileno, se impregnaba con sulfato de bario, ¿no? El efecto, el mecanismo era bueno, pero era un dispositivo muy grande que generaba dolor y hemorragia e incomodidad en la vida sexual de las parejas, entonces tuvo poco tiempo. En el 62 surge un dispositivo que ha durado, que hasta la actualidad existe, el asa de Lipes, de diferentes tamaños, ¿no? Existían asas de Lipes de diferentes tamaños, que era el sulfato de bario, y con sus filamentos correspondientes que se colocaba en la cavidad uterina, y esto ha durado durante muchos años. Se recambiaba cada 5 años, pero algunos se olvidaban de sacarlos, y recuerdo mucho que en reiteradas ocasiones he tenido que retirar asa de Lipes de 20, de 25 y 30 años de uso, ¿no? O sea, fíjense ustedes, no solamente la persistencia, sino de la eficacia anticonceptiva que ha cumplido en la mujer, y se ha logrado retirar a veces totalmente y a veces por partes por muchos años en la cavidad uterina. En el año 1962 tenemos a nosotros en la segunda generación otro dispositivo de polietileno, el Safety-Col, que tiene esta forma y que indudablemente sigue las pautas de los diseños anteriores, ¿no? El asa de Lippe, el espiral de Margulies, pero que es un poco tosco, ¿no? Y en el año 1968 se diseña y aparece la T de Tatum, que es de polietileno con sencillamente de polietileno, ¿no? Con hilo de platino. Y luego aparece la T de cobre 200, ¿no? A esta T se asocia el cobre, y esta tiene un periodo de duración también bastante amplio. Es un dispositivo más pequeño y con muy buenos resultados, ¿no? En el año 1970, ya en la tercera generación, tenemos nosotros la T de Zipper, ¿no?
la T de Zipper, y en el año 1975 tenemos la Nova T, que es la asociación de té de cobre con plata, ¿no? La anterior etapa era del polietileno con cobre, pero acá en el 75 llega la Nova T, que es cobre con plata, ¿no? Para prolongar su tiempo de acción. Y en el año 1982 aparece la T de cobre, que hasta ahora se usa, hasta la actualidad se usa, que es la T de cobre 380. Los investigadores se llegaron a determinar que si agregaba una mayor cantidad de cobre, aumentaba la eficacia y la duración. Y así ha sido, la T de cobre duraba 1 año, 3 años, pero la T de cobre 380 cuando aparece dice, esto dura 5 años, ¿no? Y entonces la T de cobre desde el 82 hasta la actualidad se usa. Hasta la actualidad se usa con muy buenos resultados, como vamos a explicar luego. En el 80 aparece un producto comercial, el Multiload, ¿no? Pero el problema de esto era el costo, de tal manera que no ha estado en los programas de planificación familiar, entonces no ha tenido los resultados y el efecto de repente que se esperaba. Y tenemos luego la cuarta generación de los dispositivos intrauterinos, que es el dispositivo con el uso de hormonas, con progestinas, ¿no? En el año 1990 aparece el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, ¿no? Se empieza a comercializar en Finlandia en el año 2000, y por esa misma etapa lo aprueba también los Estados Unidos. Este es uno de los métodos que hasta la actualidad se usa, ¿no? Y con muy buenos resultados. Lo que hasta el momento lo tenemos en el mercado desde la T de cobre 380A y el dispositivo intrauterino con progestina, con levonorgestrel u otras hormonas, ¿no? Que tenemos en el mercado, que son muy efectivas y de larga duración. Entonces, la T de cobre durante décadas ha estado en los programas de planificación familiar, ¿no? En todos los servicios de salud del Ministerio de Salud. Por ejemplo, lo tenemos acá en el Perú. Primero la T de cobre 200 y en la actualidad tenemos la T de cobre 380A. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Que como ya ustedes deben haber esto revisado en clase de métodos anticonceptivos, ¿no? Son los cambios bioquímicos, morfológicos y la reacción inflamatoria séptica en la cavidad uterina que genera el dispositivo intrauterino, en este caso la T de cobre, por acción del cobre. También el mecanismo de acción actúa sobre los iones de cobre actúan sobre la motilidad y transporte de los espermatozoides, ¿no? Y cuando se alcanzan mayores concentraciones de cobre, generan también alteraciones en el moco cervical, de tal manera de que al intervenir en el moco cervical tienen también entonces una acción anticonceptiva, pues es que se eleva la acción anticonceptiva de los dispositivos intrauterinos. A nivel de las trompas también hay una alteración del tránsito tubárico, y en relación a la ovulación hay la apoptosis que hace entonces que haya eficacia de estos métodos, ¿no? La apoptosis, como saben ustedes, es un proceso de muerte celular programada, ¿no? Y que en este proceso de fertilidad también tendría que ver con la acción anticonceptiva. La evidencia científica, el seguimiento, los estudios en los últimos años nos ha llevado a recibir y acceder a reportes donde la T de cobre, como por ejemplo
té de cobre 380A, duraría o dura 10 años. Y algunos autores en los últimos años dicen, no, dura hasta 12 años. O sea, si ustedes colocan una T, van a tener la acción anticonceptiva acá por larga duración. Larga duración. Para ello, en toda acción, en todo uso de método anticonceptivo, como ustedes saben, la orientación, la consejería, la información al paciente es fundamental, ¿no? El método puede ir muy bien si ustedes hacen orientación y consejería, si ustedes explican a la pareja, si ustedes explican a la paciente sobre la necesidad no solamente de su uso, sino del control correspondiente para ver si los filamentos permanecen en su lugar y no se desplazan. Todo esto, por supuesto, hoy día, todo lo que es anticoncepción se hace o se aplica previo consentimiento informado. En cuanto a la efectividad, fíjense ustedes, las T de cobre tienen una alta efectividad, las tasas de fracaso son mínimas, como ustedes observan allí, ¿no? 0.6, 0.8, 1.26, 0.25, ¿no? Y los dispositivos asociados con progestinas, ¿no? Los de larga duración, miren ustedes, 0.2, 0.9, ¿no? Y los últimos que tienen una menor concentración de progestina, incluso 0.4, 0.1, o sea, tienen una alta efectividad el uso de estos dispositivos intrauterinos. Pero también hay algunos efectos colaterales. También hay algunas molestias que tienen las pacientes, que ustedes tienen que advertir a la usuaria. La paciente puede presentar sangrado entre ciclo y ciclo, sangrado intermenstrual, en mayor o en menor cantidad, a veces manchas nada más. Hay cambios en la cantidad del sangrado menstrual, puede incrementarse un poco el sangrado menstrual, y hay a veces dolor en la menstruación, o sea, la dismenorrea, ¿no? De ahí la importancia entonces en que se explique de la posibilidad de estas molestias a la paciente para que pueda hacerse llevadero y haya un espacio de observación sin que se angustie a la paciente. Diferente es cuando hay un dolor pélvico intenso, cuando se asocia a una infección, cuando puede haber el fracaso a través de un embarazo, cuando hay una patología asociada, entonces, o cuando hay expulsión del DIU, en la que de presentarse se dará el manejo correspondiente. La usuaria tiene la posibilidad de acceder a la información, de tener toda esta información y poder llevar bien el método o en todo caso interrumpirse o retirar el método en cualquier momento. En los procesos posparto o en el evento obstétrico, sea posaborto, posparto, hay que tener en cuenta que los DIUs colocados, en el caso del posaborto es posevacuación, se coloca, o sea, se hace la limpieza de la cavidad uterina y de inmediato se coloca el dispositivo, y en el posparto termina el parto, la expulsión de la placenta en los primeros 10 minutos y antes de las 48 horas tiene que usarse el método anticonceptivo, es decir, en este caso el dispositivo intrauterino, que se puede hacer en los primeros minutos después de expulsado la placenta, se puede hacer en el puerperio inmediato en las primeras 48 horas, o también cuando se opera, cuando se hace una cesárea, se puede colocar un dispositivo intrauterino. Hay estas alternativas con muy buenos resultados, ¿no? El dispositivo intrauterino no debe ser insertado posterior a las 48 horas. Y después y antes de las 4 semanas, o sea, una vez que pasan las 48 horas y antes del mes,
no debe insertarse el dispositivo intrauterino. Está demostrado que si se inserta después de las 48 horas o se pone el dispositivo antes de las 4 semanas o el mes después del parto, hay un mayor número de expulsiones, pero también hay un mayor número de complicaciones como las infecciones, ¿no? Entonces, no se trata de colocar en cualquier momento, sino en el momento en que se recomienda, porque esto ya ha sido estudiado, se han hecho seguimientos y entonces hay que seguir estas pautas para evitar fracasos. Hay casos, indudablemente, que la mujer no puede usar un dispositivo intrauterino. En este caso, deben tener ustedes en cuenta que la evaluación y selección del método es muy importante en lo que es anticoncepción y planificación familiar. En planificación familiar no hay un método que sea bueno para todas las mujeres. Pero por otro lado, toda mujer que va a recibir un método debe ser evaluada, debe ser examinada. Y si tiene algunos criterios que van a poner en riesgo o va a fracasar el método, indudablemente que la mujer no debe recibir el método. Y estos son los criterios de exclusión. En los casos que una mujer que haya tenido una corioneonitis, una endometritis, haya tenido una sepsis, un cuadro infeccioso, no puede recibir un dispositivo intrauterino. Cuando ha tenido muchas horas de membranas rotas, cuando se ha dado un caso de complicación por hemorragia postparto, cuando ha existido un trauma genital con motivo del parto, un trauma muy amplio, o cuando hay un aborto infectado, en estos casos no debe recibir una T de cobre porque va a ir mal el método, ¿no? Eso es lo que se llama la selección de casos. Por otro lado, debemos señalar que los DIUs colocados durante el periodo postparto inmediato, dentro de los primeros minutos o hasta las 48 horas después del parto, es el mejor momento. No solamente la oportunidad, la motivación, sino que estadísticamente han mostrado buenos resultados, ¿no? Y por ello señalamos que la aplicación de este método en el posalumbramiento, transcesárea o puerperio inmediato se hace utilizando generalmente elementos manuales o instrumental, pero instrumental no traumático. Se utilizan las pinzas anilladas, las pinzas de Fester para colocar el dispositivo intrauterino, ¿no? No se utilizan pinzas o instrumentos que puedan cortar, porque como comprenderán ustedes, el tejido está muy frágil, se puede facelar en esta etapa, así de que hay que ser cuidadoso con el material que se utiliza. En relación a las ventajas de este método anticonceptivo post-evento obstétrico o postparto, es que es un método seguro, que pueden acceder la población porque lo tenemos en los hospitales, porque el costo-efectividad es muy ventajoso a la paciente. En los programas del Ministerio de Salud no le cuesta nada, es gratuito, ¿no? Y el momento oportuno señalábamos que es el momento de mayor motivación que tiene la paciente para hacer uso de un método anticonceptivo. Otras ventajas: no tiene efecto sobre la cantidad y calidad de la leche materna, es seguro para las mujeres VIH positivas, es reversible y se puede suspender o se puede cambiar en cualquier momento, no es decisión de la mujer y de la pareja, ¿no? Y no requiere de ninguna acción diaria para que este método sea efectivo, ¿no? Entonces, definitivamente hay ventajas en la mujer en posparto
post-eventos tétricos de este método anticonceptivo. Y en relación a las desventajas en realidad son mínimas y básicamente son las mismas que el DIU en el periodo de intervalo, ¿no? Eso sí, no protege contra VIH ni otras ITS, ¿no? De infecciones de transmisión sexual. Pueden haber cambios en el sangrado menstrual. Y en el caso del DIU posparto, las guías o el filamento que tiene la T de cobre no se podrá ver en el inicio, ¿no? Porque todo está en una cavidad uterina grande, pero recién en los próximos días, en las próximas semanas, va a ir descendiendo la guía conforme involuciona el útero. De tal manera que esto de repente es una limitante, porque cuando lo ponen pues tan grande, el útero se ha modificado con motivo del embarazo, entonces un dispositivo pequeño en toda esa cavidad no permite ver los filamentos. Pero en los días posteriores esto se logra objetivar, en las semanas posteriores se logra objetivar. ¿Y qué riesgos enfrentan las mujeres cuando hacen uso de un dispositivo? Lo primero es el riesgo de perforación. O sea, en todo procedimiento obstétrico se puede producir perforación del útero. Pero las estadísticas señalan que el número de casos es menor incluso que en el periodo de intervalo. O sea, cuando se usa un dispositivo uterino, si no se examina bien, si no se tiene los cuidados del caso, se puede producir este accidente, pero no es muy frecuente en manos experimentadas. Puede producirse la expulsión. Las tasas de expulsión también se pueden producir. Pero si bien es cierto que es una posibilidad, sin embargo, tampoco quiere decir que todo dispositivo intrauterino, por mucho que la cavidad uterina sea grande, todo se expulsa. No, es un 10% creo lo que se expulsa, pero el resto continúa con el método, ¿no? Y en relación a lo que es infección, si hay una buena selección, si hay una buena asepsia, no tiene por qué existir infección, ¿no? Hay casos indudablemente que puede llegar a ser un cuadro de endometritis, hay una infección que puede progresar. Eso o es por defecto en la asepsia, en las condiciones en las que se aplica, o es en todo caso porque no fue bien seleccionado el método, porque la señora tenía de repente antecedentes de una infección. Son situaciones que pueden presentarse, pero se presentan felizmente de manera aislada, tanto la perforación, la expulsión y la infección en los casos de los dispositivos intrauterinos postparto, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque en salud pública, entonces miren ustedes, en una inserción postparto, este número de mujeres que se usa este método, acá tenemos que hay un 10% de expulsión, pero el número de usuarias sigue siendo muy elevado, ¿no? En el periodo de intervalo hay un 1% de expulsión, pero el número de usuarias es menor. Entonces, definitivamente cuando hablamos de cientos y de miles de mujeres, hay una amplia ventaja de estos métodos usados en el campo de la salud pública. Muy bien. Luego de haber explicado el dispositivo intrauterino y haberle dedicado mayor tiempo, es porque es uno de los métodos de elección en el postparto, post-eventos tétricos, un método de elección. Tenemos otro método que es la progestina inyectable. La progestina inyectable, que también lo encontramos nosotros en los diferentes servicios del Ministerio de Salud, es el uso de progesterona, ¿no? Y los dispositivos, las inyecciones de 3 meses. Cada 3 meses se aplica la progestina por vía intramuscular y tiene un buen efecto anticonceptivo. Se usa también post-parto, post-evento obstétrico con muy buenos resultados. Cada 3 meses la paciente se aplica su ampolla
Y si existiese alguna particularidad, son los efectos que la progesterona podría generar en la paciente, pero en términos generales es un método muy usado en los servicios de salud, lo más fácil que tiene la posibilidad de usar la paciente, pero además lo que con seguridad va a encontrar en los hospitales del Ministerio de Salud, en los centros de salud del Ministerio de Salud, ¿no? Y esta progestina, este inyectable que se pone 3 meses, es la medroxiprogesterona. Y nosotros lo tenemos en los servicios de salud como Depo-Provera. O sea, Depo-Provera es el inyectable trimestral que tenemos a disposibilidad. ¿Cuáles son las ventajas de estos inyectables? Que es un método hormonal de acción semiprolongada. Cada 3 meses hay que ponerlo. No interfieren con el sexo. Estas progestinas se pueden usar durante la lactancia. Pueden reducir los periodos muy dolorosos y la sintomatología es manejable con diferentes fármacos que el médico, como voy a explicar luego cuando hablemos de otro método hormonal, pues son recursos que se pueden usar para controlar el cuadro si es que hay algunas molestias, ¿no? ¿Qué desventaja tiene? Que los periodos y la fertilidad puede tardar, o sea, hay amenorrea, puede presentarse amenorrea, y esta amenorrea puede persistir aún después de suspendido el método. Por varios meses puede suspender la regla, ¿no? Pero también hay otras manifestaciones secundarias, como la cefalea, mareos, puede haber hiperpigmentación en piel en algunos pacientes, hay mastodinia o sensibilidad en los senos, hay aumento de peso, distensión abdominal y indudablemente que en estos casos hay la posibilidad de que su efecto se mantenga aún después de haber suspendido el método, o sea, precisamente porque es de depósito, ¿no? Y también es una desventaja que no protege contra la ETS, como ya ustedes saben. Muy bien. Hasta allí tenemos nosotros el tema de dispositivos y anticoncepción, el uso de progestinas inyectables, ¿no? Antes de hablar de implantes, yo quisiera hacer alguna pregunta a algunos de ustedes, jóvenes estudiantes, antes de continuar. A ver, Cayo Quinte Alfredo. Presente, doctor. Ya. Buenos días. Buenos días. Bien. Usted tiene una paciente que tuvo su parto. Ella es una señora que ya tiene 5 hijos, incluyendo el último parto que ha motivado el llegar al servicio de salud. Y ella solicita método anticonceptivo. ¿Cuál será la primera medida que usted debe tomar antes de aplicar el método anticonceptivo? Bueno, yo le preguntaría por los antecedentes, si la señora ha tenido algún método anticonceptivo previo. Buscaría antecedentes.
¿no? ¿Qué complicaciones ginecológicas ha tenido? Si ha tenido infecciones, ¿no? Sobre todo infecciones, ¿no? ¿No? En la búsqueda de seleccionar un método. Muy bien. Escobar, Ricardo. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué otra cosa haría usted? Bueno, le preguntaría a la paciente si es que quiere que sea este método definitivo o si quiere que sea temporal, ¿no? Muy bien. Es ella o ella y su pareja, ¿qué tipo de método desearían? Está muy bien. Yobi Loaiza Yanet. Yobi Loaiza Yanet. No está. Guerra Krebs Álvaro. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que hacer como acción previa antes de decidir por el método, escoger el método, aplicar el método? Saber si desea tener más hijos y descartar que esté embarazada. No, pero ella, estamos hablando de una paciente post parto. Estamos hablando de posparto. Ok, entonces, saber cuál es su deseo de gestar, si se quiere seguir gestando o si ya no desea tener más hijos. Bueno, acá. Guamanchao, Rocío. Guamanchao, Rocío. Sí, doctor, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué más? ¿Qué requiere usted como requisito fundamental para aplicar un método? Bueno, aparte de lo que ya mencionaron mis compañeros. No le escucho, señorita. ¿Me escucha? Doctor, ¿me escucha? Ya, le escucho un poquito mejor, un poquito más. Ya, le decía, aparte de lo que ya mencionaron mis compañeros, bueno, buscar, creo que ya lo dijeron, factores de riesgo en la paciente que pudiera tener complicaciones con algún método, el consentimiento informado, hacer exámenes. Consentimiento informado. Eso es fundamental. Hoy día en toda acción médica, jóvenes, no pueden hacer ustedes un procedimiento si es que no tienen el consentimiento informado. Es decir, la información a la paciente y llenar la ficha, el formulario de consentimiento informado con la firma y el DNI de la paciente. En muchas circunstancias, a veces ustedes se ven presionados y obvian esto, y esto puede ser problemático en adelante para ustedes. Consentimiento informado. Y ese consentimiento informado tiene que hacerse 72 horas antes. Quiere decir que usted antes del parto ya había hecho la orientación, la explicación, el consentimiento informado. Ya tenía esto. Para usar un método entonces, después del parto ya tiene este requisito registrado. No olviden entonces que esta es una medida muy importante en el ejercicio médico. Correcto. Continuamos. Y vamos a revisar ahora los implantes. Miren ustedes los implantes. Esto es un método anticonceptivo que se está usando actualmente bastante, de muy buenos resultados, que estos implantes tienen como contenido la progestina, la progesterona, que se usa desde en las últimas décadas y que el primer implante que aparece es el Norplan en el año 1982.
Y el Norplan es levonorgestrel, ¿no? O sea, la progestina es el levonorgestrel y se usaba en 216 microgramos, o miligramos, perdón. Eran 6 tubitos de Silastic. Se ponían los 6 tubitos y eso duraba 5 años. Así empieza el uso de estos implantes a base de progestina, ¿no? Luego, en el año 1996, ¿no? Surge el Norplan 2, cuyo nombre comercial era el Jadel. Y era también en base a levonorgestrel y tenía 75 miligramos, ¿no? Y eran ya no 6 tubitos, sino dos tubitos de Silastic, y esto duraba 5 años, ¿no? Posteriormente aparece el Uniplan, que también es un tubito de Silastic, pero es Nomegestrol, y implante dura 1 año nada más. Posteriormente aparece el ST1435, que es un Silastic con Nestorone, de 76 a 82 miligramos es lo que contiene, y dura un promedio de 2 años. Y últimamente lo que aparece y lo que tenemos en los hospitales, lo que tenemos en mercado es el Implanón o el Nexplanon, pero el Implanón desde 1998, casi por los años 2000, viene el Implanón. El Implanón es etonogestrel, 68 miligramos. Y el implante es una varilla nada más, ¿no? Una varilla de etonogestrel y que dura 3 años. Esto es lo que se está usando con muy buenos resultados y tiene bastante aceptación, y felizmente ya llegó a los hospitales, a los servicios públicos, para que esté al alcance de la población. Ahí tienen ustedes la varilla de levonorgestrel, ¿no? Y este es un método altamente efectivo. Miren ustedes, un embarazo en 100 mujeres, ¿no? Durante 5 años. Altamente efectivo, ¿no? Y luego tienen acá la progestina etonogestrel, 50 microgramos por día. Es una sola varilla. Viene un aplicador descartable, portátil, descartable, pequeño, de fácil uso, ¿no? Que revela entonces el avance de la tecnología, pero que también permite colocar una varilla que radiopaco para la detección a los rayos X, ¿no? Dura 3 años este método, altamente efectivo, mira, 0.049 en 100 en el índice de PER, porque en anticoncepción se utiliza para poder mostrar el indicador, el índice de fracaso, que es el índice de PER, así se llama, 100 años mujer. Y este método es muy fácil de insertar y muy fácil de retirar, ¿no? Y además una sola varilla, ¿no? Ahí tienen en la lámina el aplicador precargado, estéril y desechable, ¿no? Está diseñado para facilitar la inserción del implante por debajo de la piel. Hasta se puede usar con una sola mano. Cuando ustedes vean una vez y ya lo pueden hacer, ¿no? Y fíjense, el tiempo de inserción es rapidísimo, ¿no? 28 segundos he calculado que se demoran en poner este método. Y también la varilla, el bastón radiopaco se permite detectar a través de los rayos X si es que por algo se les perdió la varilla, ¿no? Los niveles de etonogestrel no se detectan en el lapso de 1 semana después del retiro, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y el riesgo de fertilidad generalmente es en el lapso de 3 semanas, ¿no? Pasada ese tiempo ya se ha vuelto o se puede volver a recuperar la fertilidad en la mujer, ¿no?
Tenemos acá que el mecanismo de acción es lo que ustedes conocen como acción de la progesterona o la progestina, ¿no? Se ejerce una retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo y hipófisis ovario, y así se suprime la acción de la secreción de la hormona luteinizante, con lo cual se evita la ovulación, ¿no? Este bloqueo del eje hipotálamo, hipófisis ovario, ¿no? Es el fundamento, pero también esto explica por qué los casos de amenorrea y en algunos casos de mujeres muy sensibles a veces amenorreas por largo tiempo. Este es el inconveniente del uso en todos los casos donde se usa progesterona, no solamente es a través del implante, sino también en el inyectable, el uso prolongado de progesterona por vía oral, el bloqueo del eje hipotálamo ovario tiene que estar en la mente de ustedes para que cuando existan mujeres muy, muy sensibles no se use esto por largo tiempo, o se tenga que suspender de repente, ¿no? Pero por otro lado, en relación al mecanismo de acción, hay mayor viscosidad del moco cervical, ¿no? Al alterar el moco cervical genera un ambiente inapropiado para la penetración de los espermatozoides. Entonces, por eso la elevada efectividad de este método. Acá tenemos en esta lámina cómo el uso de estos métodos tiene una elevada eficacia, ¿no? En el caso del Norplan, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del Implanon, en que ya se llega pues a una elevadísima eficacia entre 1 y 3 años, miren, 0 embarazo, 0 índice en estas casuísticas de seguimiento que se muestran. Y tenemos algunos problemas que pueden tener mujeres que reciben estos implantes, porque no solamente tenemos que explicarle a ustedes las bondades, también algunas dificultades y complicaciones, problemas que puede tener la mujer. El trastorno tromboembólico venoso activo es una de las cosas donde mayor cuidado hay que tener. En los casos de mujeres que tienen varices, por ejemplo, se recomienda no usar este método, ¿no? Donde hay conocimiento o sospecha de malignidad sensible a las hormonas, a los esteroides sexuales. En los casos de presencia o antecedente de enfermedad hepática severa, ¿no? En los casos que hay un sangrado vaginal no diagnosticado, no explicado, no hay que estudiar adecuadamente y no usar estos métodos, ¿no? Y hay casos de hipersensibilidad a la sustancia activa, ¿no? En este caso, a la hormona que se usa. Algunas manifestaciones secundarias que se pueden encontrar, que son a veces aislados, no quiere decir que todo esto van a tener, cuando ustedes se expliquen, podría tener, no necesariamente tiene que tener la paciente, pero se describen y se encuentran en un grupo de pacientes la presencia de acné, de cefalea, de mastodinia, de incremento de peso, de mareos, o sea, puede encontrarse alguna sintomatología, pero todo esto es manejable, todo esto es controlable. Durante el uso de las hormonas, del etonogestrel, por ejemplo, es probable que hayan algunos cambios en el patrón de sangrado, o sea, que el ciclo se altere o cambie, ¿no? Haya cambios en la frecuencia de sangrado, ¿no? O sea, amenorrea, o en todo caso desorden del ciclo, ¿no? De mayor o menor duración. Y también hay que tener en cuenta que si se presentase alguna sintomatología, la información, la consejería, la explicación por el médico, la tranquilidad que el médico debe dar a la usuaria,
permite someter a la paciente a un periodo de observación por cualquiera de las molestias que presente, pero de manera particular cuando hay sangrado, porque la dama siempre se siente alterada, la dama siempre se siente preocupada cuando hay sangrado, ¿no? Y puede pensar desde lo más simple hasta lo peor. Por eso hay que dar la tranquilidad del caso y someter a un proceso de observación antes de tomar una acción como corresponde. Cuando hay molestias en el uso de estas progestinas, podemos usar estos fármacos, ¿no? Los AINES, ibuprofeno, ácido námico, pueden dar resultados en el control de estos trastornos, ¿no? Pero también se usan los antifilinolíticos, el ácido tranexánico, ¿no? Los inhibidores de la colagenasa intersticial, como la doxiciclina. En los casos de algunas alteraciones hormonales se puede también usar estrógenos, y también los moduladores hormonales como ifepristona o tamoxifeno son alternativas, recursos para la terapia, para el tratamiento, para el manejo de estos pacientes. O sea, una paciente está en el primero, segundo, tercer mes de doctor, estoy sangrando, tengo esta molestia, usted no dice de inmediato, tengo que retirarle el implante. No, señora, vamos a observarlo. A veces hay esta molestia, pero luego va a desaparecer, señora. O son tan pequeñas que no requiere tocar el implante. Entonces, le dan la tranquilidad a la paciente desde el punto de vista emocional, pero por otro lado, tienen ustedes el arsenal terapéutico de los sintomáticos que podría de repente controlar el caso. Y acá tienen ustedes el sitio del implante, miren ustedes, cuando se aplican esto, en el brazo, ¿no? En el brazo que menos use la paciente, ¿no? 3 a 5 centímetros posterior al surco medio del brazo, ¿no? Y otro criterio que ustedes tienen que tener en cuenta, que el implante debe colocarse en la porción interna del brazo, a 3 a 5 centímetros del epicóndilo medial y posterior al surco entre el bíceps y el tríceps. Está básicamente sobre el tríceps el implante. Este es un marco esquemático para que tengan ustedes una idea para colocar el tubito, que se coloca por debajo de la piel con el aplicador, que como ya hemos mostrado es de muy sencillo uso. Acá tienen ustedes, miren, el aplicador, se retira el blister del aplicador estéril y desechable que contiene el implante, ¿no? El tacto que se hace después de colocar el implante en un proceso simple, rápido, como hemos señalado. Si por si acaso a alguien se le perdió la varilla, no palpa, tiene duda la varilla, tiene el recurso de tomar una radiografía y ahí va a ver bien la varilla, ¿no? Porque es radiopaca. De tal manera que son recursos porque se tiene que tener no solamente la convicción, la seguridad, sino también la confianza de la paciente, que las cosas van bien, para que no se sienta alarmada la paciente. Por eso les mostramos estas alternativas. Y cuando la paciente decidió que se retire el método, ¿hay alguna razón para retirar el método? ¿O ya se cumplieron los 3 años? Entonces se procede al retiro. Y en este caso se usa un poquito de silocaína, miren ustedes, la tienen ustedes, el uso de la silocaína en la zona de una de los extremos de la varilla, ¿no? Y con una pinza mosquito, ¿no? Hace una pequeña incisión primero, pequeña incisión, y con una pinza mosquito que entra a través de la incisión, localiza el extremo de la varilla y lo jala, lo extrae. Es fácil el retiro, sumamente fácil el retiro. Muy bien. Entonces, ¿qué experiencia sobre este método que estamos explicando y que se empieza a usar bastante en el Perú, es muy aceptada por nuestras pacientes? ¿Qué experiencia tenemos en el medio? Que la anticoncepción post-evento obstétrico postparto es el método anticonceptivo elegido
este método que hemos explicado en el posaborto y posparto. Tiene mucha aceptación, ¿no? Esta medida permite a la mujer posponer un nuevo embarazo. Y esto puede hacerse, como ya hemos señalado, ¿no? Después del primer embarazo o los otros embarazos, con el criterio de que sea un método temporal, porque la mujer puede decir, yo quiero solamente espaciar los nacimientos, me cuido un tiempo y después quiero tener otros hijos. Pero también se puede usar con el criterio de que la mujer dice, no, yo no quiero más hijos, yo tengo 3, no puedo en estos tiempos sostenerlo más y por tal quiero método permanente, ¿no? Se evaluará esta alternativa que estamos brindando, se puede retirar y volver a poner otro, o en todo caso ir a otro método definitivo. En esos tiempos, lo que recomendamos los ginecólogos es el uso de los métodos eficaces y de larga duración. ¿Y cuáles son los métodos eficaces y de larga duración? Son los implantes y el dispositivo intrauterino, como hemos mostrado. Por eso nos hemos detenido más a explicarle, ¿no? Algunos consideran también que los inyectables de 3 meses, que no se usan por tan largo tiempo, pero que la aplicación de la inyección cada 3 meses para ellos resulta práctico y también es entonces un método eficaz y de larga duración, ¿no? Van a encontrar ustedes en la literatura que se van a hablar los implantes y los dispositivos intrauterinos, ¿no? Y otro va a decir los implantes, los dispositivos intrauterinos y los inyectables de 3 meses. Los implantes que tienen una alta eficacia, como ya hemos señalado, ¿no? Y que es un método moderno, si se quiere, aunque ya hemos señalado, está ya en la segunda década, o tercera, vamos a la tercera. Y considerar de que hay pequeñas molestias cuando se usan estos métodos, pero que son manejables con una buena orientación, consejería y sobre todo la intervención médica, ¿no? Donde más hay esta dificultad que es el sangrado, es totalmente manejable con estos métodos. Hay servicios que tienen programas de planificación familiar muy desarrollados. En Lima, por ejemplo, hablando de Lima, el Instituto Materno Perinatal tiene un programa de anticoncepción bastante desarrollado en el posaborto, en el posparto y en el periodo de intervalo. Y siempre tiene métodos al alcance de la población. Cuando hayan señoras que buscan dónde le apliquen el método anticonceptivo y ya le han dicho, el implante se pone, entonces hay que orientarlo. Allí va a encontrar y no le va a costar nada porque es un servicio del Estado. Anticoncepción, planificación familiar, es un servicio público al servicio de la población y no cuesta nada. Muy bien. Vamos a terminar con el último tema que corresponde al bloqueo tubario. La esterilización es un método muy antiguo. Y para que ustedes sepan, en los primeros años cuando se empieza a hacer esterilización quirúrgica, no se empieza con la mujer, se empieza con el varón. Las vasectomías era lo que se hacía en los primeros años. Pero miren ustedes cómo después, en el desarrollo de la sociedad y se impone el machismo y la mujer es la que debe ser sometida al método anticonceptivo, en los últimos años, en las últimas décadas, lo que más se hace es esterilización femenina, que consiste en el bloqueo de las trompas uterinas, ¿no? Para evitar la unión del óvulo con el espermatozoide. También se llama ligadura de trompas y se puede hacer
aplicando un electrocauterio o se puede hacer haciendo una incisión. Pero la técnica que mejores resultados ha dado es la técnica de Pomeroy. La técnica de Pomeroy consiste en ligadura y sección, ¿no? Y se realiza en el posparto hasta las primeras 48 horas. No se recomienda hacerlo después, sino ya en el periodo de intervalo, o sea, después de las 6 semanas del posparto, ¿no? Se puede también hacer este bloqueo aprovechando de la intervención quirúrgica del parto abdominal o la cesárea. Si estamos nosotros con la cavidad abierta y tenemos ahí las trompas, si lo solicita la pareja, lo solicita la paciente, procedemos nosotros al bloqueo tubario. Se hace con bastante frecuencia a solicitud de los pacientes, pero también cuando hay factores de riesgo para la paciente. Vamos a suponer que el criterio de riesgo es elevadísimo para la mujer en un próximo embarazo. Entonces, por razones médicas, se puede proceder a la ligadura de trompa. Vamos a suponer que sea una ruptura uterina. En un siguiente embarazo se va a romper nuevamente el útero. Entonces, por razones médicas, eso se fundamenta. Pero cuando hay antecedentes, por ejemplo, de 3 cesáreas o ya llegamos a la 3ª cesárea, que es una razón médica, estamos controlando a la paciente, hacemos que con el consentimiento informado, con la información correspondiente a la paciente, solicite y firme su consentimiento informado para que, con motivo de la 3ª cesárea, se haga la ligadura de las trompas, o sea, el bloqueo tubario. Y acá tienen ustedes la técnica llamada el Pomeroy, ¿no? Que hemos dicho que consiste en la ligadura y la sección, ¿no? De las trompas. Ligamos, seccionamos y luego tienen ustedes, fíjense ustedes acá en la parte derecha de su pantalla, tienen ustedes cómo quedan separados, ¿no? Ligados y separados ambos cabos, ¿no? La posibilidad de recanalización es rara, sin embargo puede producir, hay casos que se han producido, pero es rarísimo. Este es un método definitivo. Y por tal, bien hecho entonces, no hay posibilidades de embarazo, ¿no? Debe ser 0 embarazos. Pero no lo hacen bien, puede haber recanalización. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Que es altamente eficaz, es un 100% porque ha usted ligado y cortado las trompas uterinas. No interfiere con el sexo, ni tiene por qué existir alguna sintomatología. Alguna paciente dice, no, me duele la cabeza, tengo mareo, tengo molestia. Son aspectos de tipo emocional, pero no tienen un fundamento. No tiene por qué existir molestia en un bloqueo tubario. ¿Y cuáles son las desventajas? Es un método definitivo, tiene que ser bien pensado, bien decidido, porque una vez que ligan las trompas así se recanaliza anatómicamente, pero no funciona esa trompa. Y también es una desventaja porque no protege con la CTS, como ya ustedes saben, ¿no? Algunas complicaciones que pueden presentar los casos de bloqueo tubario o ligadura de trompa. En primer lugar, que las usuarias no decidan bien someterse a una intervención o a un método de este tipo. Tienen dudas o son presionados por el cónyuge. La presiona, vamos a suponer que es una mujer que tiene 25, 26 años y tiene 1 o 2 hijos, el cónyuge le presiona. Más adelante, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hay un accidente y mueren los niños y la mujer es joven, se separa la pareja, se compromete la señora más adelante, tiene una nueva pareja y la nueva pareja quiere tener hijos, ya no va a poder resolver el problema. Miren ustedes el drama que se ha generado. Por eso es que tiene que ser bien pensado, bien decidido, ¿no? Y no responder a la presión del cónyuge, sino la libre decisión de la mujer, de la señora. Hay aspectos también donde tiene que ser bien decidido porque hay que ser respetuoso de los
conceptos culturales y religiosos, ¿no? Usuarias con expectativas no resueltas acerca de la irreversibilidad, o sea, no saben que este es un método definitivo, irreversible, ¿no? Y entonces piensan que lo pueden usar ahora y mañana puede cambiar la situación, pueden recanalizar las trompas, y ellos tienen esta idea, pero nosotros desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ginecostétrico, sabemos que eso no es posible. Es muy difícil que funcione la trompa. Cuando se hacen ligaduras de pacientes muy jóvenes, cuando tienen pocos hijos, no han completado el número de hijos que tienen, no usen este método, ¿no? Cuando hay problemas inflamatorios pélvicos, ¿no? Sobre todo en los últimos meses, cuando hay algunos trastornos o alteraciones, infecciones de transmisión sexual, problemas de cáncer, de trastornos de sangrado, cuando hay todos estos problemas de esta naturaleza, de repente hay que buscar otras alternativas anticonceptivas. Y también, como es una cirugía que se puede hacer por vía abdominal amplia o en todo caso por mini laparotomía, de todas maneras es una incisión por piel. Y entonces hay que tener cuidado con las infecciones de la piel en esa zona, en la zona operatoria. Hay algunas otras complicaciones que se pueden presentar, sobre todo cuando no hay la destreza, no hay la preparación, no hay la habilidad. Se puede, al hacer estos procedimientos, se pueden presentar algunas complicaciones como las lesiones a vejiga o a intestino. Se han presentado. Hay que tener cuidado y hay que tener entrenamiento suficiente para que se practiquen estos métodos. Cuando hay complicaciones también de sangrado a nivel de la piel, a nivel del tejido subcutáneo, porque dejamos un vasito suelto, ¿no? Se presenta, se forman hematomas o hay sangrado mayor. Cuadros dolorosos en la incisión, hematoma subcutáneo. Pueden haber heridas infectadas cuando la asepsia no fue rigurosa, ¿no? Fiebre postoperatoria a veces de causa no determinada, ¿no? Esa es la última lámina, ¿no? Considero que hemos agotado el tema en lo que significa anticoncepción posparto, anticoncepción post-evento obstétrico. Probablemente hay algunas preguntas que ustedes quieran hacer, con el mayor gusto para responder jóvenes estudiantes. Doctor, buenos días. No sé si Sí, se bueno. está de manera Díganos. oral. A ver, adelante, no le escucho muy bien, a ver si, Perdón, con doctor. calma. ¿Ahí me escucha? Sí, le escuchamos mejor. Ok, perfecto. Tengo varios amigos, amigas y también familiares, incluso mis primas y primos me han preguntado múltiples veces por métodos anticonceptivos de larga duración. Y yo tengo entendido que en los hospitales estos métodos en el área de planificación familiar son gratuitos, pero además de los preservativos, algunos de estos métodos, como por ejemplo los implantes subdérmicos o los DIUs, digamos, son gratuitos para la gente del hospital, es decir, ellos solamente se acercan al área de planificación familiar, obviamente les van a explicar y todo, pero ¿son gratuitos estos métodos o cuestan? Sí, por ley son gratuitos. Si hay algún hospital que les cobra, lo denuncian y va a tener problemas el director o la parte administrativa del hospital. Por ley son gratuitos. Así es que no hay duda en eso, ¿no? Tanto la consulta como el método son gratuitos, porque son servicios del Estado al alcance de nuestra población. Ok, doctor, gracias. Sí, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Acá no veo el chat, Alexandra, no veo el chat. Sí, doctor, hay una pregunta en el chat. A ver, por favor, Alexandra.
Dice, bueno, si la paciente ya terminó los 3 años de usar el Implanon y quiere volver a usarlo, ¿se le debe colocar inmediatamente o se debe esperar un tiempo? Sí, se puede colocar inmediatamente, pero si hay la opción de que descanse la paciente 1, 2 o 3 meses, es mejor. ¿Por qué? Porque yo les he hablado que estas hormonas se acumulan. Y cuando se acumulan, entonces generan a veces algunas alteraciones, ¿no? Dentro de ellos, la amenorrea o desórdenes del ciclo. Entonces, si le pueden dejar descansar unos meses y esos meses se cuida con preservativo, sería mejor. Bien. No existiendo otra pregunta, jóvenes estudiantes, quiero expresarles que esta es la última clase teórica y esta mañana ustedes van a tener otra actividad, como es el caso clínico número 6, y allí termina nuestro programa. Por tal entonces, el día de hoy, al terminar nuestro programa, quiero en primer lugar señalar que nos queda solo el examen. El examen que va a ser tomado el día lunes 11 a las 9 de la mañana. Y que ese examen, igual que el de ginecología, tiene como base las clases teóricas y las conferencias. Se aplican algunos aspectos complementarios para análisis de los casos que el estudiante debe saber. El fondo del examen es, para quien habla, la oportunidad para fijar conceptos, la última oportunidad para fijar conceptos. Muchas de las preguntas que vienen tienen esa intención de fijar conceptos. No somos aquellos que le rebuscamos, ¿no?, la pregunta para que se caiga el alumno. No, queremos que fije conceptos. Sin embargo, todas estas preguntas no son invención de quien habla como jefe de curso, sino las preguntas fundamentalmente provienen del trabajo del profesor. El profesor es el que alcanza las preguntas y lo que hago yo y el equipo técnico es armar la prueba, dándole el peso y el contrapeso suficiente y que sean preguntas que alcancen los objetivos que he señalado. Yo estoy seguro que todos los alumnos que regularmente han asistido a las clases, han participado en las actividades, han estado haciendo seguimiento ordenado en cada una de las clases, no van a tener dificultades. Una revisión en este fin de semana y no van a tener dificultades. ¿Quiénes tienen dificultades? Aquellos que van a clases ocasionalmente. Se confían y creen que al final todo pueden interiorizar, y eso no es así. Eso no es así. Entonces, espero que, así como en la primera oportunidad, la mayor parte salga bien en el examen y que de esta manera culminen ustedes esta etapa de formación en pregrado y estén listos para entrar al internado en los próximos meses. Yo, siendo la última clase, quiero, en primer lugar, expresar mi satisfacción a ustedes como promoción. Son una promoción bastante regular, a pesar que yo tengo en mente que en nuestra facultad la composición es heterogénea, pero es una promoción con muy buen resultados. Los felicito por eso y les estimulo a que continúen en esa línea, porque el estudiante de medicina, cuando ingresó a la universidad, ingresó ya para ser estudiante toda la vida. Así es la formación médica. Ustedes escogieron ser médico y el ser médico significa no solamente dedicación, sino también significa compromiso
y significa fundamentalmente voluntad de servicio. Que tengan muchos éxitos en el examen y en su vida profesional jóvenes. Hasta acá llegamos, estaremos en comunicación ante cualquier eventualidad, en cualquier necesidad. Como profesor estoy a la orden de todos ustedes, y para coordinar aspectos en relación al curso, como siempre, en la comunicación y relación con los señores estudiantes, delegados, representantes de todos ustedes. Muy agradecido por su atención y continúen con sus actividades.